Entonces tenemos todos los datos, tenemos la estación X1, digo, ya, les dejo para que copien un rato. Me avisan cuando terminen de copiar, chicos. Estamos grabando. Ya. Como les dije al principio, chicos, este ejercicio cuenta de tres estaciones, dos de las cuales son una nivelación con nivel de ingeniero, donde tenemos nosotros lecturas atrás, lecturas intermedias y lecturas adelante. ¿Ya? Luego tenemos la estación central, justamente la del medio, viene a ser un levantamiento con teodolito, donde nosotros tenemos el punto 6 y 7. ¿Ya? En este caso, este ejercicio es como tenían en su gabinete o en uno de sus gabinetes, donde ustedes tenían que los puntos eran... ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Había un término que no me acuerdo ahorita. Eran... Ay, no me acuerdo el término. Ya, me continúen explicando. Colineales, exacto. Gracias, Miranda. Justamente eran colineales, ¿ya? El término de colineales se refiere a esto. A ver, tratemos de hacer acá una pequeña gráfica, donde más o menos el término colineal se refiere a esto. Ese punto, más o menos podemos graficarlo así. Tenemos las miras y justamente en la parte central nosotros tenemos el equipo, donde hacemos lo que en este caso serían las vistas. Esta es la vista al punto 6 y esta otra va a ser la vista al punto 7, donde tenemos nosotros ángulos verticales. No se olviden que los ángulos verticales tienen que tener siempre o sí el signo respectivo, ¿ya? Acá nosotros tenemos un ángulo vertical que va a ser positivo y en este otro sentido tenemos un ángulo vertical que va a ser negativo, ¿ya? Luego, otra parte interesante en este ejercicio cuando tienen puntos colineales es el siguiente, con color plomo. La distancia horizontal que ustedes calculen del punto 6 hacia la estación y la distancia horizontal que ustedes calculen de la estación hacia el punto 7 tienen que sumarla ustedes. O sea, esta distancia total va a ser la sumatoria entre estos dos puntos. Ya que si ustedes se fijan en este ejercicio, la estación solamente está para ver a estos puntos tanto 6 y 7. Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros en este ejercicio es la distancia horizontal total, es decir, la sumatoria de la distancia de la estación X1, que llegaría a ser esto, hacia la estación 6 y sumándolo con la distancia horizontal que va a haber de la estación X1 hacia el punto 7. ¿Ya? Entonces, continuamos calculando. Lo primero que vamos a calcular va a ser otra distancia horizontal justamente para los puntos que tenemos acá. Pero antes de hacer las distancias horizontales yo tengo que corregir mi ángulo vertical. Ángulo vertical corregido. No se olviden que el ángulo vertical corregido es en este caso el que va a llevar signo. ¿Ya? Voy a anotar otra pequeña casillita acá, donde acá va a estar justamente lo que es el signo. Entonces, si yo tengo un ángulo cenital, o sea, todos los ángulos que me van a dar van a ser cenitales en este caso. No va a haber nadir, ¿ya? Entonces, repetimos la figura. Un ángulo cenital está expresado siempre desde acá, más o menos de esta forma, ¿ya? En nuestro ejercicio nosotros tenemos un ángulo de 138 grados 40 minutos. 138 grados 40 minutos. Pero nuestro ángulo vertical requerido es justamente este de acá, donde nosotros tenemos que restar 90 grados a este ángulo, donde vamos a tener un ángulo negativo de 48 grados 40 minutos. ¿Vale?
Y hagamos el análisis para el otro ángulo más. Nuestro otro ángulo es 37 grados 24 minutos. 37 grados 24 minutos, que son estos de acá. 37 grados 24 minutos. El ángulo requerido va a ser este de acá. El ángulo horizontal es el que lleva el signo 90 menos 37 grados 24 minutos. Eso nos da un valor de 52 grados 36 minutos. ¿Ya? De este modo reemplazamos estos datos. Este era negativo y este otro es positivo. 48 grados 40 minutos. Y el otro es 52 grados 36 minutos. Ya tenemos los ángulos verticales corregidos. Calculamos las distancias horizontales para en este caso para ir de 6 a x1 y de x1 a 7. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a tener que la distancia horizontal va a ser igual a 100 por el hilo superior menos el hilo inferior. Menos el hilo inferior multiplicado por el coseno del ángulo vertical. Me falta el por. Y ese es el coseno al cuadrado del ángulo vertical. La misma fórmula para el de abajo y convierto esto a número con 3 decimales. Y esas son las distancias horizontales que yo tengo, es decir, de 6 a x1 una distancia vertical de 54.217 y de x1 hacia el punto 7 de 78. Está fallando el internet. Hola chicos, perdón, se me cortó el internet. Ya, todos logran ver, ¿verdad? Chicos, todos logran ver, ¿me escuchan bien? Estoy teniendo problemas con el internet, creo, está fallando un poco. Sí, Ausi. Ya, Sí. ya, continuamos entonces, ¿ya? Una vez calculada la distancia horizontal, nosotros tenemos que hallar nuestra distancia vertical. Distancia vertical. ¿A qué es igual la distancia vertical? Es igual a la distancia horizontal multiplicada por la tangente del ángulo vertical. En este caso yo voy a multiplicar todo esto por menos 1, ya que tengo un ángulo negativo en este caso. ¿Qué ha pasado aquí? Formato de celda número 3. Ya. De ese modo tengo la distancia vertical para de x1 al punto 6. Más o menos la figura era esta, ¿no ve? Y vamos a tener de x1 ángulo negativo viendo hacia 6. Entonces la distancia que voy a tener yo de
de la estación hacia el punto 6 va a ser negativa, ¿no ven? Es por eso que tenemos nosotros acá un ángulo, una distancia negativa. Copiamos la misma fórmula para la distancia vertical de x1 al punto 7 y tenemos un valor acá, pero este ya no tiene que estar multiplicado por -1, es un ángulo positivo. De ese modo tenemos la distancia vertical. Necesitamos ahora hallar los desniveles y los deltas verticales. No se olviden, el delta vertical y el desnivel llegan a ser lo mismo. O sea, el desnivel es llamado para los levantamientos que son con nivel de ingeniero. Y el delta vertical es para toda la parte que es taquimetría en este caso. Entonces, calculemos los desniveles. El primer desnivel en una nivelación con nivel de ingeniero solamente es lectura atrás menos lectura adelante, ¿ya? Para este primer dato yo no tengo un desnivel, ya que justamente estoy empezando en ese BM1, que es mi dato en este caso. Para lo siguiente yo tengo desnivel, lectura atrás menos lectura adelante. Lectura atrás menos lectura adelante. De ese modo se va calculando los demás. Ahora, el desnivel entre 1 y 2 va a ser lectura intermedia del punto 1 menos la lectura intermedia del punto 2. ¿Ya? El siguiente va a ser la lectura intermedia del punto 2 menos la lectura intermedia del punto 3. Siguiente desnivel. Va a ser la lectura intermedia del punto 3 menos la lectura intermedia del punto 4. Lectura intermedia del punto 4 menos la lectura intermedia del punto 5. Y mi último desnivel en este caso sería la lectura intermedia del punto 5 menos la lectura adelante del punto 6 en este caso. ¿Ya? Todos estos datos con 3 decimales. Y voy a pasar a hacer directamente el desnivel más de la tercera estación. Y luego voy a volver a lo que va a ser los deltas verticales de la estación X1. Para este punto 7 no tenemos un desnivel, ya que justamente llega a ser la misma figura que en el BM1, ¿ya? Entonces directamente nos vamos al desnivel de 7 a 8, que sería la lectura atrás en el punto 7 menos la lectura intermedia en el punto 8. La lectura intermedia en el punto 8 menos la lectura intermedia en el punto 9. O estación en este caso, que llega a ser lo mismo. Lectura del punto 9 menos la lectura del punto 10. Y nuestro último desnivel en este caso sería la lectura del punto 10 menos la lectura adelante del BM2. ¿Ya? Todos los datos que he obtenido son los desniveles. Ahora tengo que calcular los deltas verticales de la parte de taquimetría. Aquí va a ser igual el delta vertical. El delta vertical es igual a la altura instrumento más menos la distancia vertical menos la altura punto o hilo axial del punto. Sigo con problemas de internet. Ahora el delta vertical de la siguiente va a ser igual a la altura del instrumento más menos la distancia vertical menos el hilo axial o altura punto. Y de ese modo tenemos los deltas verticales. Ahora, en esta parte nosotros tenemos esto de acá. Lo voy a hacer con este color. Ahorita lo que tenemos
ya son estos deltas en cuanto al terreno. Esto es para el punto 6 y este valor es negativo. ¿Ya? Ahora, de la estación hacia el punto 7, hacia el terreno del punto 7, nosotros tenemos acá un delta vertical que va a ser positivo. Pero nosotros tenemos que, según este ejercicio, trabajar directamente con los deltas de 6 a 7. Entonces tenemos que hallar... acá está. Lo que tenemos que hallar es esto. De 7 a 6. Todo mi delta vertical. ¿Ya? En este caso, este delta vertical va a ser la sumatoria de mi delta vertical de x1 a 7 más, o sea, tengo que cambiarle el signo a este delta vertical para ir en subida. ¿Ya? No sé si se entiende esa parte. O sea, lo que necesitamos nosotros es de 6 a 7 y olvidarnos de nuestra estación. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la sumatoria de estos dos deltas verticales calculados para que esa sumatoria sea el delta vertical que yo necesito para poder continuar con el ejercicio. ¿Se entiende? Individualmente son 61 y 101, pero nosotros tenemos que hacer la sumatoria de estos dos para tener el delta vertical que necesitamos y requerimos para nuestro ejercicio. ¿Se entiende? Con problemas de internet, Valdivia, no sé qué será, no sé por qué. A ver, ya hemos calculado todos los desniveles de la estación X1 y de la estación X2, ¿ya? Luego nosotros tenemos acá los deltas verticales del punto 6 y del punto 7. Hemos calculado estos deltas verticales y justamente es esto lo que tenemos. A ver, voy a volver a dibujar acá. Nuestro terreno más o menos está de esta forma. El punto 6 está por acá, la estación X1 está por acá y el punto 7 está por acá. Tenemos nuestro teodolito, la mira está por acá y la mira. Voy a dibujar de otro color la mira. La mira está acá y la mira está acá. Luego tenemos puntos vistos, puntos vistos. Después nosotros tenemos acá, lo voy a sacar acá a un costado. Tenemos acá este delta vertical que es negativo, que es viendo desde la estación hacia el punto visto. En este caso tenemos un ángulo vertical negativo. Y acá nosotros tenemos... estoy dibujando mal mis deltas verticales. Los deltas verticales llegan a ser en referencia al terreno. Entonces este delta vertical acá es negativo de la estación X1 al punto 6 y de la estación X1 al punto 7 tenemos un delta vertical que va a ser positivo. A ver, acá tenemos un ángulo vertical que va a ser positivo. Esa es la figura que tenemos, pero nosotros tenemos que olvidarnos en este ejercicio que nos dice que son colineales. Entonces yo tengo que hacer dos artificios, ¿ya? Primero, lo de las distancias horizontales que les había comentado. Acá tienes una distancia horizontal de x1 a 6. Y acá tenemos otra distancia horizontal de x1 a 7. Para poder hacer nosotros una corrección, nos olvidamos de esta estación. Esta estación, chao, perdida. Y tenemos que trabajar con la distancia total del punto 6 al punto 7, que va a ser la sumatoria de estas dos distancias calculadas previamente.
¿Ya? Ahora, el delta vertical que yo necesito para ver y hacer las correcciones va a ser todo este valor de acá. Es decir, desde 6 hasta el punto 7 yo necesito ese delta vertical que tiene que ser positivo. Por lo tanto, a este delta vertical calculado previamente, que era negativo de x1 a 6, yo le cambio de signo, o sea, lo vuelvo positivo, yendo en este sentido, y le sumo al otro delta vertical que tenía acá, que era positivo, yendo de x1 al punto 7. Entonces, la sumatoria de estos dos deltas verticales, cambiándole de signo el delta vertical de x1 al punto 6, nosotros vamos a tener este delta vertical que es el que nos sirve y requerimos para resolver nuestro ejercicio. Ahora sí, se me ha escuchado, se me ha entendido esa parte. ¿Sí? Ya. Ahora, continuemos con el ejercicio. Listo. El detalle es que se entienda. Perdón, tengo problemas de internet, hoy día no sé qué está pasando. Pero, a ver, sigamos resolviendo. Entonces, una pregunta. En el cálculo de distancia horizontal, sí, Brisa, dime. Ya. Lo calculo por 24, o sea, multiplicando el ángulo por 24, porque lo estoy haciendo en Excel. Entonces, para tener estos ángulos en sexagesimales, el Excel me pide que yo todos los ángulos los multiplique por 24, pero ustedes con las calculadoras, hagámoslo acá. A ver, hagámoslo acá, ¿ya? Calculemos esta primera distancia horizontal que yo tenía antes, que era 100 por hilo superior menos hilo inferior, 2.467 menos el hilo inferior, 1.224, multiplicado por coseno del ángulo vertical, que es 48 grados 40 minutos. Y este coseno está elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces es justamente, o sea, este cálculo sencillo en calculadoras, en sus calculadoras ustedes los pueden hacer normal, coseno al cuadrado del ángulo vertical, ¿no? Pero para programar en el Excel es lo que yo multiplico por esos 24. O sea, está en radianes, tengo que llevar en radianes, multiplicar por 24 para que de esa forma yo tenga el resultado correcto, ¿ya? Es justamente el mismo resultado que he calculado, mira, 54.217 y es el mismo que me ha dado Excel con, así, programando en este caso, ¿ya? No, no te preocupes. Y no eres tonta, nadie es tonto en este mundo, solo nos falta aprender algunos truquitos. Ya, continuemos entonces. Y lo más recomendable en este caso es que ustedes se hagan, una vez calculada ya esta planilla, se pasen estos mismos datos a otra tablita, donde ya van a modificar este dato de acá, ¿no ve? O sea, vamos a tener una nueva distancia horizontal, porque en este caso, según lo que yo les comento, las distancias que hemos calculado son estas, ¿ya? Distancia de x1 a 6, distancia de x1 a 7, ¿no ve? Pero la que requieren ustedes es la sumatoria de estas dos. Entonces yo tengo que hacer una sumatoria de estas dos distancias y también tengo que hacer una sumatoria de estos desniveles que he calculado. No se olviden que yo tengo que cambiarle de signo
a este 61, o sea, tengo que volverlo positivo, ¿no ves? 61.95 más 101.866. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Me voy a hacer dos filas, una de distancia horizontal y acá me voy a hacer una de delta vertical, ¿ya? Para no anotar desnivel nuevamente. Entonces, esta distancia horizontal 54.6, yo tengo que copiar todos estos datos de acá. La de 8 igual, todas estas distancias horizontales tengo que colocarlas acá. Ahora habíamos dicho que estas dos distancias tenemos que sumarlas, entonces va a ser 102. Voy a colocar menos, con este menos va a cambiar de signo y va a ser positivo. Entonces la sumatoria de estos dos valores tiene que ser 164.175, ¿no? Es decir, podemos hacerlo acá, 102.533 más 61.642. Y es el mismo dato que tengo acá yo como distancia horizontal. Ahora tengo que copiar todos los deltas verticales o desniveles, ¿ya? 0.989 menos 0.999 menos 0.290 menos 1.097 menos 0.607 2.980. Voy a dejarlo esto un rato vacío y voy a seguir anotando los otros. Menos 2.387 1.1 menos 1.205 y digo 0.999. Ahora, aquí hay algo que no me han corregido ustedes. Este valor de acá es el que debería estar acá en el delta vertical, ¿no ve? Esta sumatoria de distancias horizontales es la que yo tengo que anotar acá, es decir, esta distancia horizontal más esta otra distancia horizontal, que era 132, y acá recién vendría a ser este delta vertical menos este de acá, 163. En este caso este delta vertical es positivo, ¿ya? Porque según la gráfica que teníamos acá adelante, nosotros necesitamos ese delta vertical con valor positivo. Aquí. Ya, una vez que tenemos eso, nosotros directamente venimos acá a anotar lo que son nuestras cotas. Es decir, la cota del BM1 era dato 2285, lo tenemos acá abajo anotado. Y ahora la cota del punto 1 en este caso va a ser el BM1 más 0.989. Cota del punto 2 va a ser igual a la cota del punto 1 más, y no se hagan mucho problema por este signo, o sea, como estoy haciéndolo en Excel, lo estoy colocando más y directamente ya tengo acá el delta vertical que es negativo, pero ustedes al hacer los cálculos anotan o hacen de esta forma: 2285.989 menos 0.999. De esa forma ustedes van a obtener la cota del punto 3. Como yo lo estoy haciendo en Excel, directamente voy a anotar más y marcar la casilla con ese valor negativo, que en este caso tiene que ser el mismo valor, 2284.99 o 990. Estos datos tienen que trabajarlos siempre con 3 decimales, ¿ya? Continuemos. La cota del punto 3 en este caso va a ser igual a la cota del punto 2 menos o más, perdón, el desnivel que tenemos en ese punto. La cota del punto la cota del punto 4 va a ser la cota del punto 3 más el desnivel que tenemos de menos 1.097.
cota del punto 5 va a ser la cota del punto 4 más la cota del punto 6 en este caso va a ser igual a la cota del punto 5 más la cota. Hablando, te cuidas. Ya, chao, chao, padre. Más el desnivel del punto 6 en este caso, ¿ya? De ese modo tenemos las cotas de la primera estación. Ahora pasamos a la siguiente estación, que va a ser igual, es decir, la cota del punto 7 en este caso, ya tenemos la cota del punto 6, ¿no ve? Con los artificios que hemos hecho, o sea, vamos a pasar directamente de la cota del punto 6 a la cota del punto 7. Tenemos que saltarnos esta cota del punto x1 que no me sirve. O sea, en este caso, como les había comentado hace rato, distancias horizontales la sumatoria, ¿no? Lo que hemos hecho hace rato. Delta vertical va a ser la sumatoria de ambos deltas. Es para evitarnos calcular la cota de x1, que en este caso no requerimos, o sea, no nos pide esa cota, solamente tenemos que calcular las cotas de todos los puntos, ¿ya? Y el concepto de colineales, me he pasado de largo, el concepto de colineales se refiere a esto, ¿ya? Que van a estar sobre la misma horizontal, o sea, van a estar sobre la misma recta. Ustedes se paran en la estación x1 y miran el punto 6. Luego nos dice que el punto 7 va a estar colineal a esta recta que ustedes llegarían a tener de 6 a x1. Es por eso que se suman estas distancias horizontales, ¿no? Como hicimos hace rato, como les traté de explicar un poco a la rápida. Ya, continuemos entonces. Entonces la cota del punto 7 va a ser igual a la cota del punto 6 más la cota o el desnivel, en este caso, de 6 a 7. La cota del punto 8 en este caso va a ser la cota del punto 7 más el desnivel hacia el punto 8. La cota del punto 9 en este caso va a ser igual a la cota del punto 8 más el desnivel del punto 8 al 9. La cota del punto 10 va a ser igual a la cota anterior más, en este caso, menos 1.205. Y por último tenemos la cota del BM2, que va a ser igual a la cota del punto 10 más el desnivel que tenemos de 10 hacia el BM2. En este caso, este ejercicio es una pregunta de un examen pasado. No recuerdo si es de hace uno o dos gestiones atrás, es decir, 2 años atrás. Donde, si ustedes se fijan acá, hemos llegado a una cota del BM2, pero que no está cerca, o sea, nos varía con mucho. Entonces, nosotros acá tenemos que hacer la verificación. Si se han dado cuenta, tenemos un BM1, un BM2, que en este caso van a ser en una poligonal abierta. Nosotros tenemos que corregir estas cotas. Ya hemos hallado las cotas, pero no nos cierra el ejercicio. Entonces tenemos que hacer que nos cierre, tenemos que hacer una corrección. Vamos a tener, por lo tanto, un error en cotas, que se calcula de la siguiente forma. Diferencia, lo vemos acá, diferencia del BM1 diferencia del BM1 con el BM2, esto va a ser igual a, lo anotaré acá, el punto del BM2, la cota del BM2, siempre la cota final menos la cota inicial, ¿ya? Que sería en este caso 219 el valor que debería haberme dado. Si yo hago sumatoria de todos estos deltas verticales, debería salirme justamente estos 219. Pero en este caso no me va a salir, ¿no? Suma de todos estos valores
y yo tengo que va a ser 163.299. Es esta diferencia que he calculado acá previamente, es la diferencia teórica. Y acá abajo nosotros anotaremos lo que va a ser la diferencia no teórica, sino que va a ser la calculada en este caso, porque es lo que estamos calculando nosotros. Donde esta casilla va a ser igual a esta sumatoria, ¿no? Esto lo marcaré con otro color. Ahora, nuestro error en cotas va a ser igual a la diferencia de estos dos. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia de BM1 y BM2 calculado menos la teórica. Entonces, menos la teórica. Y de ese modo tenemos un valor o un error en cotas, en este caso negativo. Nosotros tenemos que compensar todo ese error y vamos a tener que calcular un factor de corrección en cotas. Para calcular ese error en cotas yo necesito las distancias horizontales, es decir, todo el perímetro. Suma de todas mis distancias horizontales por lo tanto este factor de corrección en cotas va a ser menos el error en cotas dividido entre la distancia total o el perímetro en este caso. Este factor de corrección en cotas, no se olviden, siempre tienen que anotar con todos los decimales. Y un problemita que hubo ese semestre cuando dieron este examen era que su error en cotas le sale un valor muy grande de 55.701. ¿Ya? Y ha sido donde la mayoría de los chicos ha dudado y ha vuelto a revisar sus cálculos. ¿Ya? En un examen fue un error del docente no haber revisado este caso, pero si les sale eso y ustedes están seguros de todos sus cálculos, tienen que continuar con el ejercicio. ¿Ya? Este error es demasiado grande, pero en el examen pueden llegar a tener un error similar. Entonces, si están seguros de sus cálculos, no duden y continúen haciendo el ejercicio. ¿Ya? Ahora, nosotros necesitamos acá una corrección en cotas. ¿A qué va a ser igual esta corrección en cotas? Va a ser igual al factor de corrección, que en este caso va a ser positivo, multiplicado por cada una de las distancias horizontales que tenemos. ¿Ya? Ahora, para que se quede marcada esta casilla y no se me mueva, yo necesito marcarla de esta forma. Y ahora solamente jalo la fórmula para todos los valores. Ahora, tengo que proceder a hacer la sumatoria de todas estas correcciones en cotas. Suma de todos estos valores. Y me tiene que dar el mismo error en cotas que yo tenía anteriormente, pero con signo contrario, ¿no? Nuestro error en cotas era negativo. Y esta sumatoria que yo estoy calculando de las correcciones en cotas que voy a realizar va a ser positivo. ¿Ya? Calculamos esta otra casilla de delta vertical corregido. ¿A qué va a ser igual este delta vertical corregido? Va a ser igual al delta vertical anterior más esta corrección en cotas calculada para cada uno de los tramos. Aplico la fórmula para todos. Aplico una sumatoria en estos deltas verticales de todos los valores que he obtenido. Y tengo exactamente la diferencia que yo debería tener. O sea, la diferencia teórica que tenía yo a un principio en el ejercicio era esta, de 219. Y este delta vertical corregido ya son los 219. Por lo tanto, ya está bien mi corrección. Y voy a lo que va a ser mis cotas corregidas. Entonces yo anoto este dato de la cota del BM1 y vuelvo a hacer lo que hice hace rato para calcular toda esta columna o esta fila, perdón, de las cotas. Cota del BM1
más el delta vertical corregido. Cota del punto 2 va a ser igual a la cota del punto 1 más el delta vertical corregido. Y así sucesivamente. Ya, yo voy a jalar la fórmula directamente. Tengo las cotas. Aquí a un costado voy a anotar BM1, punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cota acá va a ser del punto 7, 8, 9. Oh, ¿qué ha pasado aquí? 7, 8, 9, 10. Ah, sí, está bien. 9, 10 y BM2. Ahora, aquí va a ser igual a la cota del punto 7, va a ser igual a la cota del punto 6 más este desnivel corregido. La cota del punto 8 va a ser igual a la cota del punto 7 más el desnivel que tenemos en ese punto. Jalo la fórmula. ¿Y qué ha pasado acá? No, modificaremos esto. La cota del punto 9 va a ser igual a la cota del punto 8 más este valor de acá. La cota del punto 10 va a ser igual a la cota del punto 9 más el desnivel que tenemos nosotros acá. Y la cota del punto, o del BM2 en este caso, va a ser igual a la cota del punto 10 más el desnivel que tenemos acá. De ese modo nosotros, si se fijan ustedes, hemos llegado a una cota del BM2 de 2504 y la cota dato que teníamos del BM2 era igual 2504. De ese modo ya está realizada la corrección del ejercicio, pero nosotros tenemos que hacer lo que es un perfil longitudinal, ¿ya? Y es justamente acá donde había problemas con algunas personas que me preguntaban sobre las distancias y las progresivas, ¿ya? Entonces, para calcular estas progresivas yo necesito las distancias acumuladas. ¿A qué son igual estas distancias acumuladas? Estas distancias acumuladas son igual a las sumatorias de todas las distancias. En este caso, no se dibuja lo que es el BM1, ¿ya? El BM1 y el BM2, como ustedes tienen en su proyecto, no tienen que dibujarlos. El proyecto solamente va a ser, y como en este ejercicio tenemos, desde 1 hasta el punto 10. Por lo tanto, la distancia acumulada en el punto 1, que va a ser nuestro origen, va a ser 0, ¿ya? Ahora, la distancia del punto 1 al punto 2, es decir, la distancia horizontal, va a ser directamente desde este 65.4. Esta distancia de 54.6 era la distancia horizontal que había entre el BM1 y el punto 1, que para dibujar en el perfil longitudinal no la necesito, no la requiero. Por lo tanto, la distancia acumulada de 1 hacia 2 va a ser igual a 0 más estos 65.4, ¿ya? Distancia acumulada para llegar al punto 3 va a ser 65.4 más 23.2. Es ya. Ahora la distancia hacia el punto 4 va a ser la distancia acumulada que tenemos hasta el punto 3, 88.6 más 45.6, ¿ya? Distancia acumulada hacia el punto 5 va a ser la distancia acumulada hasta el punto 4, 134.2 más 74.8. Distancia acumulada hacia el punto 6 va a ser la distancia acumulada hacia el punto 5 más este 51.7, ¿ya? Distancia acumulada para llegar al punto 7 o para graficar el punto 7 va a ser la distancia acumulada hasta el punto 6 más 132.609.
Distancia acumulada para llegar al punto 8 va a ser la distancia acumulada hasta el punto 7 de 393.309 más la distancia horizontal que va a haber de 7 hacia 8, 56.7. Distancia acumulada para llegar al punto 9, distancia acumulada hasta el punto 8 más la distancia horizontal de 8 hacia 9, 62.4. Y por último, la distancia acumulada hasta el punto 10 va a ser la distancia acumulada hasta el punto 9 más la distancia de 9 hacia 10 de 71.2. De ese modo tenemos todas estas distancias horizontales que son de 583.609 y las progresivas que yo tengo que graficar en el perfil longitudinal son de 583.609. La gráfica, traté de sacarme esto de acá para que se pueda entender. Y a ver, voy a graficar los ejes justamente acá. Ahí van a estar las cotas y las progresivas van a estar hacia acá. ¿Ya? Tengo que calcularme una escala vertical y una escala horizontal. De acuerdo a esto yo tengo acá cada cuadrito va a ser medio centímetro. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5. Lo haremos de esta forma. Hasta acá 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 centímetros. ¿Ya? Tengo 11 centímetros para graficar lo que son mis cotas. Y acá voy a tener 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ya tengo 22 centímetros en la horizontal. Entonces yo tengo que calcular una escala tanto para la vertical como para la horizontal. Acá vendremos escala vertical y escala horizontal. Aquí va a ser igual a la escala vertical. La escala vertical va a ser a la diferencia de cotas que yo tenga de BM1, digo del punto 1 y del punto 10. O en este caso no son la diferencia de estas dos cotas, sino va a ser la diferencia de la cota mayor menos la cota menor. ¿Ya? Yo tengo que identificar entre mis puntos las cotas mayores y menores. Y según lo que yo tengo acá graficado, justamente en el punto 1 va a ser la cota menor. Y la cota mayor se va a encontrar justamente en el punto 10. ¿No? 2501 y 2290. Entonces, mi escala vertical va a ser igual a la diferencia de estos dos puntos, es decir, la cota del punto 10 menos la cota del punto 1 dividido entre el espacio de hoja que yo tengo, pero representada en metros. El espacio de hoja que yo tenía era de 11 centímetros. Ese valor en metros va a ser 0.11 y de ese modo tenemos una escala de 1913.68, pero no podemos tener escalas con decimales. Es por eso que es más recomendable llevar este valor a 1950, un múltiplo de 50 o de 100. O sea, si llevan a 1950 como escala vertical, está bien. O también podrían llevarlo directamente a 2000, ya que va a ser en cada centímetro ustedes van a tener 20 metros. ¿No? Escala horizontal va a ser a la cantidad de progresivas. Yo ya tengo acá mi distancia acumulada, 583.609, dividido entre el espacio de hoja que yo tengo. Para las horizontales, es decir, para las progresivas, yo tenía una distancia de 0.22.
De ese modo tengo otra escala para mis horizontales o para mis progresivas, que en este caso igual tengo que llevarlas a múltiplos de 50 o de 100. ¿Ya? En este caso es recomendable llevarla a 2700. Entonces la escala horizontal va a ser 1 a 2700. Acá voy a anotar ese dato. Escala horizontal es igual 1 a 2700. Y acá arriba yo anotaré lo que va a ser mi escala vertical. Esto es igual a 1 a 1950, ¿no? Creo que tengo que bajar esto un poco más. Ya tengo esto. Me anotaré los valores. Cada 2 centímetros voy a anotar mis valores, ya chicos. Es decir, acá abajo voy a empezar en la cota. ¿Dónde están mis valores? 2290. ¿Ya? Justamente voy a empezar en la 2290. Tengo que mi escala es 1 a 1950. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada centímetro yo voy a avanzar 19.5 metros. Para manejar mis cotas de formas enteras y que sea un poco más estético, yo voy a manejarlo cada 2. Por lo tanto, 19.5 por 2 me da un valor de 39. ¿Ya? Entonces, cada 2 centímetros yo voy a subir 39. 2329. La siguiente cota en este caso va a ser 2329 más 39, 2368. 2368. Auxil, la suma de distancias horizontales no debe ser igual a lo de la distancia acumulada. Ya, justamente miren, Valdivia me pregunta la sumatoria. O sea, para hacer la corrección en este ejercicio, yo he usado la distancia horizontal de todo, ¿ya? Es decir, BMs más, porque voy a corregir en base a esos BMs. Pero para hacer la gráfica de mi perfil longitudinal, yo ya no necesito las distancias del BM1 hacia el 1 ni del 10 hacia el 2. Es por eso que solamente estoy considerando la parte del proyecto que va a ser desde el punto 1 hasta el punto 10. Es por eso que no me sale la misma. El perímetro que yo he usado para hacer las correcciones es 660.809. Y la distancia total acumulada para hacer mi perfil longitudinal, yo estoy usando 583, que va a ser sin este 22.6 y sin el 54.6, ¿ya? Eso, cuando ustedes realizan una corrección, consideran lo que es los BMs, porque están corrigiendo desde los BMs, ya que tienen esos datos exactos. Pero para graficar lo que es mi perfil longitudinal, yo no requiero lo que es el BM1 ni el BM2. Es por eso que no estoy usando estas dos distancias horizontales. ¿Ya? Espero se entienda esa parte. Continuemos haciendo esto de acá. 2368 más 39, 2407. Acá arriba, 2407. Más 39, 2446. 2446 más 39, yo voy a tener 2485. 2485. Ahora acá tengo un centímetro más. Yo tengo que anotar acá. No estoy corrigiendo la cota del BM2. A ver. Repitamos esta parte de acá en la parte de corrección. ¿Ya?
A un principio nosotros hemos partido del BM1, ¿ya? Este era justamente el BM1, lo voy a marcar de otro color. Una vez que ustedes parten de esta cota, con todos los deltas calculados, llegamos a una cota de un BM2, pero en este caso no es el dato que me dan en el ejercicio, ¿ya? Por eso habíamos visto que teníamos un error, o sea, justamente el error está acá. La diferencia teórica era 219, o sea, con los datos que me dan de BM1 y BM2, yo tengo esta diferencia teórica. Pero cuando hago las sumatorias y con los deltas verticales y todos los datos que me dan, es decir, yo calculo una diferencia entre BM1 y BM2 de 163.299, ¿ya? Es por eso que yo tengo un error en cotas y en este caso es un error grande en cotas. Luego, hay un factor de corrección horizontal tomando en cuenta todas las distancias, hasta las del BM1 hacia el punto 1 y del punto 10 hacia el BM2, ¿ya? Hay un factor de corrección, yo corrijo todas las cotas para llegar a que me cierre en una cota del BM2, ¿no ve? O sea, yo tenía este dato de 2504 acá, que era un dato del ejercicio, ¿ya? Y yo tengo que llegar a ese mismo dato, tengo que llegar a ese mismo dato porque es uno de los datos que me dan en el ejercicio, ¿ya? Me dan como dato del ejercicio y yo tengo que hacer que mi poligonal cierre y tenga todos los BMs, o digo, todas las cotas de todos los puntos en base a estos dos que tengo acá. A ver, marcaremos esto igual. BM1 era dato, ¿ya? Partimos de este BM1 ya corrigiendo los deltas y yo tengo que llegar a un BM2 que va a ser el mismo dato que yo tengo al empezar el ejercicio, ¿ya? No es que yo esté corrigiendo el BM2, sino que yo tengo que llegar a este dato porque es un dato que me da el ejercicio, ¿ya? ¿Se entiende ahora? ¿O tienes más dudas, Valdivia? Valdivia, dime si se entiende o no. Exacto, es como una compensación que tú vas a realizar hasta llegar a esa cota, ¿ya? Es por eso que se realizan estas correcciones. Es justamente lo mismo que teníamos en la primera parte de planimetría, ¿no ve? Cuando teníamos una poligonal abierta, nosotros teníamos que corregir los datos, o sea, norte y este, teníamos que hacer que nos coincidan con los datos que me daban, ¿ya? Es más o menos de esa misma forma, esto es lo mismo. Solamente que acá no estás corrigiendo norte y este, solamente estás corrigiendo lo que es la cota, ¿ya? Listo. Continuamos con esto. Acá yo tengo que anotar la cota de este último punto, ¿ya? Tengo la 2485 y yo tengo que sumarle más 19.5, ya que en ese último tramo solamente está avanzando un centímetro. 2504.5 va a ser la cota de este último punto. 2504.5. ¿Ya? Ahora, cada centímetro, es decir, en la horizontal, yo tengo una escala de 1 a 2700. En cada centímetro va a avanzar 27 centímetros. ¿Ya? Entonces, trataré de hacer acá. Voy a hacer cada 4 centímetros acá abajo ya, chicos, porque voy a tardar mucho si no. Acá, 0 más 0, 0, 0. Aquí yo avanzo, voy a tener la 0.27, acá yo voy a avanzar, voy a tener la 0.54 y así sucesivamente. Voy a hacerlo, lo voy a anotar cada 2 centímetros, ¿ya? Para que se entienda un poco más. 27 por 2 es 54. Entonces, 0 más 0.54. Un poco complicado dibujar acá esto. 0 más 100.
108, avanzo 2 centímetros más, voy a tener la 0 más 162 más 54, esto va a ser 0 más 216. A ver, estoy haciendo bien. 54 más 54, 108 más 54, 162, sí está bien. Más 54, 216. Más 54, 270. 0 más 270 más 54, 0 más 324. A ver, más 54, 324 más 54, 378. 0 más 380 era 78, 378 más 54, esto va a ser 0 más 432 más 54, sí, 432. 432. La siguiente va a ser igual a 0 más 486 más 54, 486 más 54, 540. 0 más 540. 0 más 540 más 54, estaríamos en este último punto en la 0 más 594. ¿Ya? De esa forma tienen que ir anotándose sus progresivas. Ahora lo único que nos queda es identificar cada uno de los puntos según esta planilla de Excel que tengo acá. Distancia acumulada para el punto 1 va a ser 0, ¿no? Y se encuentra en la cota 2290.591. 2290.591. 2290.591 en la 0, ¿no? Entonces más o menos ese punto se encuentra, a ver, con color celeste, por acá abajo, dependiendo la escala que tengo, ¿ya? Más o menos por ahí se encuentra el punto 1. Pucha, qué feo mis números. Parece 7. Ya, el punto 1 va a estar ahí. El punto 2 lo tenemos en la progresiva 65.4. 65.4 más o menos va a estar por acá adelante. 54, 27, 65. Más o menos a esta altura va a estar la 64. ¿No ves? 64.5 creo que era. 65.4 y en la cota 2295. Mi escala, ya, más o menos a esta altura de acá va a estar el punto 2. Ahí está el punto 2. El punto 3 me dice que está en la 88.6. Entonces, 88.6, la progresiva 88.6 más o menos va a estar por acá, ¿ya? Su cota me dice 2296.
Según la escala que tengo, va a estar casi por acá, en el punto 3. Ahora, el punto 4 está en la progresiva 134.2. 134.2, que va a estar más o menos por acá. Acá yo tengo que calcular la cota de ese punto, 2299. 2299. Más o menos va a estar por acá. Si se dan cuenta, en estos primeros puntos no hay mucha variación. Son casi iguales las cotas. Ahora, 209, el punto 5. En la progresiva, 209. A 209 más o menos va a estar por aquí. Y su cota, 2305. 2305 más o menos va a estar por acá. Casi llegando al 1 centímetro. Ya, a ver. La escala es 19.5. Entonces este valorcito de acá va a estar en la 2309.5. 309.5. ¿No? Es por eso que este valor de 2305 lo estoy dibujando un poco más abajo del 1 centímetro. Vamos por el punto 6, 260.7. 260.7, más o menos llegando a la 270. Y la cota del punto 6, 2312. 2312 va a estar más o menos por acá. Acá se encuentra el punto 6. El punto 7 se encuentra en la 393, progresiva 393. Más o menos va a estar por acá. ¿Ya? Y acá tengo la 2487. 2000, aquí ya hay un cambio drástico. Donde la 2487 va a estar más o menos a esta altura. Caramba, me pierdo con las líneas. Acá, un poquito más abajo. Caramba. Ya, por acá va a estar el punto 7. ¿Ya? El punto 8 se encuentra en la 450. 450 más o menos por acá va a estar el punto 8. Y la cota de ese punto me dice que es 2489. O sea, va a estar casi a la misma altura que el punto 7. Por acá, 2 metritos más arriba. Acá se encuentra el punto 8. El punto 9 se encuentra en la 512. 500, más o menos a este lado. Y la cota es 2496. 2496 va a estar más o menos por acá. Pucha. Ya, digamos que acá va a estar el punto 9. El punto 10 se encuentra en la 583. 583 va a estar un poco antes de acá, más o menos ahí. Y la cota es 2501. Entonces la 2501 se va a encontrar más o menos por acá. ¿Ya? Ahí tenemos el punto 10. Ahora el perfil longitudinal de esto es solamente la unión de los puntos a mano alzada. Empezamos acá en el punto 1, punto 2, punto 4, punto 5, punto 6 y subimos hacia el punto 7. Luego nos vamos al punto 8, punto 9 y punto 10. Y de esa forma es el perfil longitudinal de este terreno. ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna duda?
Si es que no hay ninguna duda, aquí quedamos ahorita. Yo le hablo al Inge, creo que tiene que mostrarles unos videos. Van a entrar. eh, Está mal tu perfil longitudinal, pero es una distancia corta, es una distancia de 1.7 metros, creo, del BM1 al punto 1, ¿no? Entonces, ahí estaría un poco de falla en lo que va a ser tu perfil longitudinal si has tomado en cuenta los BMs. Normalmente no se toman los BMs. Se les había dicho ya en la primera parte que estos BMs son solamente para jalar las coordenadas y tener las coordenadas casi exactas de los puntos que nosotros requerimos. O sea, en uno que otro caso puede que un BM forme parte del proyecto, pero normalmente si tienes diferente notación y si no se les ha dicho que el BM forma parte del proyecto, entonces no tenías que ver graficado este BM. ¿Ya? Así que estamos un poco fregados, joven. Ya vamos a ver alguna forma de corregir tu problemita, ¿ya? Y le pregunté, pero me dejó en visto. Dice, la verdad, sí, tal vez te deja en visto, tal vez lo pase de largo el mensaje porque son con hartas cosas. Eh, Justamente ayer era igual el examen de maquinarias y me tenían preguntando todo el tiempo ya y medio que cansa a veces que te pregunten hasta medianoche. Siguen con las preguntas y si les mostrara mi WhatsApp creo que tengo más de 400 mensajes, o sea, 400 chats que me hacen doler la cabeza a veces porque me mensajean todos al mismo tiempo y es un poquito incómodo, ¿ya? Ya, si te dejan en visto, o sea, mil disculpas. Vamos a ver alguna forma de solucionar, ¿ya? Me hablas después de la clase y vamos a ver alguna forma de solucionar el pequeño incidente que has tenido dibujando los BMs. ¿Alguna duda, chicos, sobre este ejercicio que hemos realizado? Es un ejercicio de un examen pasado, que eran colineales, como les había mencionado. La parte de la colinalidad venía a ser como esta pequeña grafiquita que hice acá, que espero que se entienda, donde teníamos que tomar la distancia horizontal desde el punto 6 al 7 y el delta vertical de la misma forma, desde 6 a 7, olvidándonos de nuestro o de nuestra estación X1 en este caso. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda sobre el ejercicio? ¿Cómo realizar este perfil longitudinal? He tratado de hacerlo biencito, he tratado de conseguirme esta grillita para poder dibujar y que entiendan mejor cómo hacer sus gráficas. ¿Ya? Si no tienen ni una duda, aquí termino yo. Le hablo al Inge en un momento para que ya pueda pasarles el enlace y los demás chicos puedan acceder a esta llamada. Sí, justamente, miren, Víctor me dice, falta hacer áreas de cortes y rellenos. Ya, sí, tienes mucha razón, pero no puedo adelantarme a lo del ingeniero, ¿no? El ingeniero esto va a avanzar con ustedes el lunes. Entonces, desde el lunes ya a este mismo ejercicio o a otros ejercicios ya les vamos a meter lo que va a ser áreas y perfiles transversales, ¿ya? Como les dijo el Inge, Una pregunta. dime. ¿Planimétrico no pide? En este ejercicio no te pide planimétrico, o sea, si te das cuenta, acá mira, no te da ángulo vertical, digo, ángulo horizontal ni azimuts, entonces no puedes realizar tú lo que va a ser planimetría si no te dan esos datos, ¿ya? Si te pidieran en el ejercicio, si te dieran ángulos horizontales y azimuts, entonces sí necesitas hacer lo que es la planimetría. Está bien, sigas. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, al respecto? No se olviden que esta diferencia, a ver, en una poligonal abierta ustedes van a tener una diferencia teórica porque les van a dar un BM1 y un BM2. En el caso de que tengan una poligonal cerrada, ya no hay diferencia teórica, o sea, su diferencia teórica que ustedes llegarían a tener sería cero, ¿no? Porque están empezando en un punto y tienen que terminar en el mismo punto. ¿Ya? Entonces, eh,
Es igual que en delta norte y delta este, ¿no? Ustedes en una poligonal cerrada tenían que hacer la sumatoria de todos los deltas nortes y deltas estes que comprendían o que formaban parte de esa poligonal cerrada, y esa sumatoria de delta norte y deltas estes debería darle cero, ¿no? Es la misma lógica para la parte de altimetría. Empiezan en un punto y tienen que terminar en la misma cota. Exacto. En este caso, en una poligonal abierta, ustedes tienen BMs, tanto inicial como final, ¿no ve? Pero si tuviéramos nosotros un ejercicio de poligonal cerrada, ya tendríamos un BM, de donde vamos a jalar la cota hacia una de las estaciones, y a partir de esa estación nosotros vamos a jalar las cotas a las demás estaciones. Pero ahí ya no se considera lo que es esta distancia hacia el BM. ¿Ya? Es justamente la diferencia que hay entre una poligonal abierta y una cerrada. En una poligonal abierta tú consideras los BMs para realizar tus correcciones, más o menos de esta misma forma que hemos realizado acá, ¿no ve? Para hallar lo que era mi factor de corrección en cotas, yo tenía acá el perímetro tomando en cuenta las distancias del BM1 hacia el punto 1 y del punto 10 hacia el BM2, ¿no ve? En una poligonal cerrada, para hacer la corrección, el perímetro, ya ustedes solamente toman en cuenta las distancias horizontales que hay dentro de la poligonal, sin tomar en cuenta el BM1, que va a ser siempre un punto que va a estar fuera o dentro de la poligonal. A ver, me pregunta acá y me dice si en la poligonal no hay un BM2. Igual que el anterior tema, no se hace corrección de cotas. Ya, a ver, vamos a responder primero esta pregunta que dice del BM. ¿Ya? Si en este caso este ejercicio solamente hubieras tenido un BM y fuera una poligonal abierta y no te da un BM2, o sea, no te da un BM de llegada, entonces ya no se hace una corrección. Directamente hubiéramos quedado hasta esta casilla de acá, que eran las cotas, ¿no? O sea, si no tienes un BM2 en una poligonal abierta, no hay corrección de ningún tipo. Los primeros deltas que calcules, sacas unas cotas con esos puntos y ahí muere el ejercicio. Si tuvieras un BM2 en este caso, como nos teníamos nosotros, tenemos que hacer una corrección. ¿Ya? Ahora, Víctor me pregunta cómo sería si los puntos no fueran colineales. Si no fueran colineales, tú tienes que hallar la cota del punto 2. A ver, estaríamos más o menos en esta figura de acá. Si no tuvieran los puntos colineales, tú tienes que llegar de el punto 6 al punto x1 con su distancia horizontal, ¿no? Aquí tiene su distancia horizontal, y del punto x1 tú vas hacia el punto 7, donde tiene su distancia horizontal independientemente, ¿no? Entonces, si tu ejercicio no fuera colineal, si no se te dijera que es colineal, entonces tienes que llegar a calcular la cota del punto o de tu estación en este caso. Calculas la estación de x1 y a partir de esta cota tú calculas la del punto 7 independientemente, ¿ya? Se lo tomas como un punto más, pero al momento de hacer los cálculos tendrías acá, ponte que acá tendríamos una distancia de una cota, perdón, de 2310.250, es un ejemplo, y acá tendríamos la cota del punto x1, ¿ya? Pero para hacer tus gráficas no consideras, no dibujas este punto de acá. Directamente te vas del punto 6 hacia el punto 7, olvidándote de este punto de acá. Pero si no fueran colineales tus datos, entonces tendrías acá un punto intermedio, que al momento de hacer el perfil longitudinal no tendrías que dibujarlo, ¿ya? A ver, más o menos en tu perfil longitudinal quedaría tu estación x1 más o menos por acá, ¿no ve?
X1 estaría por ahí. Pero no tiene que estar dibujada ni expresada. Solamente graficas en tu perfil longitudinal los puntos del proyecto. ¿Ya? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a